Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa de Libro de Cielo, volumen 17. Les damos una cordial bienvenida el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos, ¿cómo están? Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora, Elvi Carrión. Y bueno, pues vamos a empezar con la lectura 17-14, septiembre 18, 1924. Diferencia que hay entre el vivir en la voluntad de Dios y el hacer la voluntad de Dios. Para entender qué cosa quiere decir vivir en la divina voluntad, se debe disponer al más grande de los sacrificios, que es el de no dar vida, aún en las cosas santas, a la propia voluntad. Yo pienso que con el puro título de esta lectura tendríamos para pasarnos aquí todo el programa, ¿no? O sea, eso es totalmente diferente, el vivir en o de la divina voluntad, que el cumplir la voluntad de Dios. El cumplir la voluntad de Dios nos vuelve obedientes. El cumplir la voluntad de Dios se cumple a través de las virtudes, o sea, de la virtud de la obediencia, y del sacrificio, o sea, sacrificar lo mío por lo de Dios. Y siempre voy a seguir actuando, cumpliendo la voluntad de Dios, pero sufriendo lo mío. O sea, sufriendo el no poder darle vida a lo que yo quiero hacer. El vivir en la divina voluntad, el adoptar la divina voluntad como propia, ya no es obedecer, sino es tener la misma voluntad de Dios, como propia, como vida propia. Y mi voluntad se va a unir, a fundir con la divina voluntad. Por lo tanto, ya no va a querer otra cosa. Lo que quiere la voluntad divina, lo quiere la voluntad humana. Y entonces ya no es una virtud, sino es un atributo de vida el que la voluntad humana toma como vida propia la voluntad divina. Entonces lo que quiere Dios, lo quiere la criatura. Y ahí ya no necesito preguntarme cuál es la voluntad de Dios, sino todo lo que yo haga, tomando en cuenta que la divina voluntad es mi vida, es la que mueve todas mis obras, todo lo que yo haga es voluntad de Dios, ¿sí? Esto suena raro, quizá a alguna persona le suene mal, pero esa es la realidad de este vivir en la divina voluntad. Y luego lo siguiente dice, para entender qué cosa quiere decir vivir en la divina voluntad, hay que estar dispuestos al más grande de los sacrificios, que es el no darle vida nunca, ni siquiera en las cosas santas, ojo con eso, ni siquiera en las cosas santas, a la propia voluntad. ¿Qué quiso decir? O sea, ¿cuál es el fondo de esta frase? No importa lo que yo haya estado haciendo toda mi vida, o sea, para acercarme a Dios, no importa en qué espiritualidad me haya yo incrustado, no importa qué servicio esté yo haciendo, o sea, son cosas santas, sí, pero hechas o realizadas desde la voluntad humana. Por lo tanto, son ganancia de la voluntad humana. En el momento en el que yo entro a vivir en la divina voluntad, es el más grande de los sacrificios el no darle vida, aún en las cosas santas, a mi voluntad. ¿Por qué me encuentro en alguna espiritualidad? Lo más obvio es porque me gusta. O sea, tiendo hacia Dios, quiero acercarme a Dios, siento un gran amor hacia Dios, pero lo siento a través de una espiritualidad en la cual yo me siento a gusto. Tiendo hacia alguna hacia Dios a través de algún servicio en la iglesia. ¿Pero por qué lo hago? Porque me gusta, porque me agrada, porque me da satisfacciones. No lo hago por voluntad de Dios, sino lo hago porque es mi gusto. En el momento que la divina voluntad quiere entrar a vivir en nosotros, en ese momento debo despojarme de aquello, o sea, despojarme del sentimiento mío
Y ahora voy a estar en donde Dios quiera que yo esté, y eso me lo va a comunicar, o sea, eso se sabe luego, pero no porque lo quiera yo, sino porque lo quiere Jesús. Y entonces ya no es voluntad mía, sino es voluntad de Dios. Pero como mi voluntad está fundida con la voluntad de Dios, ahora eso es lo que yo quiero. Y le doy vida no a una virtud, no a un acto piadoso, no a una obra de misericordia, sino le doy vida a una vida divina en cada acto. Y ahí podríamos quedarnos mucho tiempo, pero es simplemente el título. Vamos a ver qué nos dice Jesús, ¿no? Estaba pensativa acerca de lo que está escrito sobre el vivir en el divino querer, y pedí a Jesús que me diera más luz para explicarme mejor, y así poder aclarar más a quien estoy obligada a hacerlo, este bendito vivir en la divina voluntad. Y mi dulce Jesús me ha dicho: hija mía, no se quiere entender. Hoy, aquí la primera frase. No es que no se entienda, no se quiere entender. ¿Y por qué no se querrá entender? Porque estoy muy arraigado, estamos muy arraigados con lo anterior y no queremos despojarnos de eso. Así es. Estamos cómodos Nos sentimos cómodos en donde estamos y ya no queremos cambiar. Así es. Entonces, no es que sea difícil, no es que cueste trabajo, es que no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque se confronta con lo que yo quiero. Se confronta con mis costumbres, con la antigüedad que tengo en donde estoy, ¿sí? Con el puesto que tengo en donde estoy, claro, con lo que yo hago en donde estoy. Eso se llama esto que dices, ¿no? Protagonismo. Un protagonismo santo, vamos a decirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque está enfocado a Dios, a la gloria de Dios, a amar a Dios, a llamar almas para encaminarlas hacia Dios, pero no es vivir en la divina voluntad. Seguimos. El vivir en mi voluntad es reinar. El hacer mi voluntad es estar a mis órdenes. Lo primero es poseer, lo segundo es recibir mis órdenes y cumplirlas. Se entiende perfecto, y aquí Jesús como que nos está avalando lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, el vivir en su voluntad es reinar. El hacer su voluntad es ponerse a sus órdenes. Lo primero es poseer. ¿Qué es lo que se posee? La voluntad de Dios. Entonces, si yo poseo la voluntad de Dios porque Dios me la quiere dar, no porque yo la pueda tener, sino que Dios me la quiere dar, en ese momento, en lo que está queriendo Dios, lo estoy queriendo yo, porque es una sola voluntad, unifica. Eso es lo que significa ese fundirse en la divina voluntad, es unificarse con la divina voluntad. ¿De acuerdo? Lo quiere Dios, lo quiero yo. De todo lo que Dios hace, lo estoy haciendo yo. Lo que yo hago, lo está haciendo Dios. Lo que yo quiero lo está queriendo Dios. ¿Por qué? Porque es una sola voluntad. Catecismo de la Iglesia Católica, el número 521. El tan famosísimo 521. Que nos aclara todo esto, ¿no? Seguimos. El vivir en mi querer es hacer suya mi voluntad como cosa propia. Es disponer de ella. El hacer mi voluntad es tenerla en cuenta como voluntad de Dios, no como cosa propia, ni poder disponer de ella como se quiere. Es tremendo. ¿Qué sacamos a la conclusión de esa lectura, Alejandro? Pues, que tiene la persona la misma voluntad de Dios, puede disponer de ella para todo. Disponer de ella. No se trata, cuando oímos eso, pensamos que mi voluntad va a disponer de la voluntad de Dios para hacer lo que mi voluntad quiere. No. Voy a disponer de ella
en el sentido de que todo lo que yo haga, voy a tomar a esta divina voluntad para darle vida en lo que estoy haciendo. Y que entonces sea la divina voluntad la que esté actuando junto conmigo en todas mis obras. No es para hacer mi capricho o mi voluntad, sino es para disponer de ella y decir, todo lo que voy a hacer de aquí en adelante será obra de la divina voluntad y será obra divina. ¿Sí? El hacer mi voluntad es tenerla en cuenta como voluntad de Dios, no como cosa propia, ni poder disponer de ella como se quiere. Uh-huh. El vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, la cual es la de Dios, la cual, siendo una voluntad toda santa, toda pura, toda paz, y siendo una sola voluntad la que reina, no hay contrastes, todo es paz. Las pasiones humanas tiemblan ante esta suprema voluntad y quisieran rehuirla. No se atreven a moverse ni a oponerse, viendo que ante esta santa voluntad tiemblan cielos y tierra. Este es otro punto que es maravilloso, diría yo, ¿no? O sea, todas las pasiones humanas se alejan, porque ya no tienen la capacidad de mover a una voluntad divina que ahora es la vida nuestra. Ya no es mi voluntad la que sale a recibir todo el ataque. Ahora es la voluntad divina porque mi voluntad así lo quiere. Mi voluntad decidió unirse a la voluntad divina y ahora todos los ataques y todo lo que venga es la voluntad divina quien lo enfrenta. ¿Sí? Uh-huh. Por lo tanto, en ese momento no hay forma de que mis pasiones puedan hacer algo, puedan moverme. Y aquí lo pone que todas las pasiones tiemblan y se van. ¿Por qué? Porque no saben que no tienen posibilidad de mover a la criatura. Uh-huh. Así que el primer paso del vivir en el querer divino, ¿qué hace? Poner el orden divino en el fondo del alma, vaciarla de lo que es humano, de tendencias, de pasiones, de inclinaciones y de otras cosas. Esa es la santidad divina. El primer paso de la santidad divina es vaciarnos de todo lo nuestro. Vaciarnos de toda la parte negativa, de toda la parte que no le pertenece a Dios y que nosotros la hemos ido acumulando a través de nuestra vida por la acción de nuestra voluntad sin la unión con la voluntad divina. ¿Sí? Entonces nos va a vaciar de lo que es humano. Dice tendencias, pasiones, inclinaciones. O sea, todo lo que nos lleva, lo que nos hace tender hacia lo malo. Y yo aquí voy a meter una frase de San Pablo. ¿Quién me librará de este hombre viejo que me lleva a hacer el mal que no quiero y no me deja hacer el bien que quiero? Jesús le habla y le responde, mi gracia te basta. Cuando le pide que le quite aquella espina, ¿cómo dice él? Una espina que lo está hiriendo, ¿no? Y Jesús dice, nada más mi gracia te basta. Ah, bueno. En la santidad humana la gracia es suficiente para aterrar, para vencer esas pasiones humanas, esa espina que nos hiere y que nos está moviendo continuamente hacia lo malo. En la divina voluntad ya no es la gracia nada más. Es la gracia pero en forma completa, plena, total, porque es la misma vida divina que está en la criatura. Y ante esa vida divina, ahora ella es la que nos mueve totalmente y nos pone en contra de todo esto que quisiera movernos. Lógico, la vida de un alma que viva en esta divina voluntad es una vida totalmente, no sé cómo decirlo, en la plenitud del bien, ¿sí? Porque es el mismo bien que es Dios, quien mora en nosotros y quien vive, quien hace su vida en nosotros. La única cosa que necesitamos es decidirnos a entrar
Y para decidirnos, necesitamos decidirnos a lo que dijo al principio. Renunciar a todo lo nuestro. Sí. O sea, Despojarnos de todo. nos quita tendencias, pasiones, todo, pero si las soltamos. Así es. Si no la sueltas, no te obliga. Sí, pero nosotros las soltamos y puede que se queden un tiempo hasta que las quiera quitar, pero no aferrarse. No tenerlo como apego, no tenerlo como costumbre. Y cuando la sientas, simplemente, o sea, no hacerles caso, ¿no? Bueno. Dice, en cambio, el hacer mi voluntad es vivir con dos voluntades. Y cuando doy las órdenes de seguir la mía, la criatura siente el peso de su voluntad que le pone contrastes. Y a pesar de que siga las órdenes de mi voluntad con fidelidad, siente el peso de la naturaleza rebelde, sus pasiones e inclinaciones. Y cuántos santos, a pesar que han llegado a la perfección más alta, sienten esta su voluntad que les hace guerra, que los tiene oprimidos, y muchos están obligados a gritar: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? San Pablo, o sea, creo que se reconoce inmediatamente, ¿no? Cosa curiosa, dice, santos que a pesar de que han llegado a la perfección más alta, indiscutiblemente San Pablo es un enorme ejemplo de santidad, pero de santidad humana. De santidad humana lograda por medio del ejercicio de las virtudes y llevadas al punto del heroísmo. O sea que eso es realmente el punto culminante. Y de haber cumplido en todo lo que Dios le puso enfrente, tanto en su misión como ley, que es el cumplir todo lo que Dios ha mandado. Tan es así que San Pablo llega a una conclusión que es bastante difícil a veces de poder entender. La ley no justifica, ¿sí? La ley nos convierte en reos de pecado. O sea, lo que nosotros consideramos realmente como la base de nuestra religión, la ley no es más que decirme dónde estoy mal y dónde no estoy mal. O sea, yo ya sé por dónde caminar o por dónde no. En ese sentido, sí, o sea, la ley me marca el camino, pero la ley no me justifica. ¿Sí? Es curioso. Y esto que está diciendo Jesús aquí, está dándole primero el visto bueno a la santidad de San Pablo, de haber llegado a la santidad más alta. Pero ¿cuántos de ellos han llegado al punto de gritar, ¿sí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí. ¿Por qué? Porque todavía es la voluntad humana la que rige y todas las pasiones actúan sobre la voluntad humana. Y cuando es voluntad, cuando uno sigue la voluntad, a veces se siente uno más débil, a veces más fuerte, pero ya estando en la divina voluntad ya no hay esos momentos de debilidad, esos me imagino. Altos y bajos. En ocasiones puede haber cierta, ¿cómo diríamos? Jesús dice que Él siembra en nuestra alma sus verdades. Y cuando ya que han madurado, que llegan, ya están listos para la siega, Él llega y hace la cosecha. O sea, entonces queda el terreno prácticamente sin nada. Y ahí son momentos en que el alma se puede sentir como sola, como que no tienen ese sostén que tenía antes. ¿Por qué? Porque se quitó todo lo que había crecido de las verdades divinas. Pero eso lo hace para poder ensanchar más el terreno, y generalmente después de esos momentos vienen momentos de sufrimiento difícil, porque él dice que tiene que limpiar el nuevo terreno, tiene que limpiar el terreno donde cosechó, y eso implica arar, o sea, hacer surcos, quitar piedras, quitar todo lo que estorbe para la nueva siembra. Esos momentos no puedo decir de sequedad, porque no hay una sequedad en la divina voluntad,
Sí. pero sí momentos de, no sé cómo decir, una disminución de esa percepción de la vida divina en uno. ¿Se puede dar en ciertos sufrimientos eso, doctor? ¿Qué? Cuando viene esa percepción que baja. Usted dice que muchas veces Jesús poda el campo y mete el arado, y el arado duele. Ese sufrimiento. El sufrimiento. Y Jesús se lo dice a Luisa, le dice que él siempre, antes de dar una nueva verdad, primero manda sufrimientos para preparar al alma para recibir esos sufrimientos. Incluso él le llega a decir, es que el dolor y el sufrimiento soy yo. Yo me doy a ti, pero yo soy dolor. Así que, ¿quieres más de mí? ¿Quieres más dolor? Esto es de esta mi voluntad que quiere dar muerte al bien que quiero hacer. El vivir en mi voluntad es vivir como hijo. El hacer mi voluntad es vivir como siervo. En el primero, lo que es del Padre es del Hijo, y muchas veces hacen más sacrificio los siervos que los hijos. A ellos les toca exponerse a los servicios más fatigosos, más humildes, al frío, al calor, a viajar a pie. En efecto, ¿cuánto no han hecho mis santos para seguir las órdenes de mi voluntad? En cambio, el Hijo está con su Padre, tiene cuidado de él, lo alegra con sus besos y con sus caricias, manda a los siervos como si lo hiciera su Padre. Si sale, no va a pie, sino que viaja en carroza. Y si el Hijo posee todo lo que es del Padre, a los siervos no se da otra cosa que la paga por el trabajo que han hecho, y quedan libres de servir o no servir a su patrón. Y si no lo sirven, no tienen más derecho de recibir ninguna otra compensación. En cambio, entre padre e hijo, nadie puede quitar estos derechos, que el Hijo posee los bienes del Padre. Ninguna ley, ni celeste ni terrestre, puede quitar estos derechos, ni desvincular la filiación entre padre e hijo. Hija mía, el vivir en mi voluntad es el vivir que más se acerca al de los bienaventurados en el cielo, y es tan distante de quien hace mi voluntad y está fielmente a mis órdenes, cuanto es distante el cielo de la tierra. ¿Cuánta distancia hay entre hijo y siervo, entre rey y súbdito? Además, esto es un don que quiero hacer en estos tiempos tan tristes, que no solo hagan mi voluntad, sino que la posean. ¿No soy acaso señor y dueño de dar lo que quiero, cuando quiero y a quien quiero? ¿No es libre un señor de decir a un siervo, vive en mi casa, come, toma, ordena como otro yo mismo? Y para hacer que nadie pueda impedirle la posesión de sus bienes, se legitima a este siervo como hijo y le da el derecho de poseer. Si esto puede hacer un rico, mucho más puedo hacerlo yo. Este vivir en mi querer es el don más grande que quiero dar a las criaturas. Mi bondad quiere siempre más desahogarse en amor hacia ellas, y habiéndoles dado todo, y no teniendo más que darles para hacerme amar, quiero hacer don de mi voluntad, a fin de que poseyéndola, amen el gran bien que poseen. Bueno, o sea, no sé, ¿algún comentario sobre esto? No, pues nada más que sí es una diferencia grande, ¿no? El hacer su voluntad, como él dice, estar a sus órdenes, o tenerlo a él junto, se puede decir, a vivir en su voluntad. El ya tomar sus atributos, se puede decir, para obrar con ellos mismos y permitirle el obrar en nosotros, que es diferente a estar nada más junto a él. Así es. El siervo es de 8 horas diarias y las otras 16 horas es dueño de su vida. Y el hijo es hijo 24 horas. Siempre. Y algo que a mí me llama la atención, y que esto es necesario también recalcarlo, esto es un don, no es un logro. Sí. Es simplemente el Rey, aquí es el Dios, Jesús, nos ve con amor, nos ama, y de siervos miserables que somos, nos quiere elevar a su altura y quiere entablar una relación íntima entre Él y yo. Para eso
es necesario forzosamente despojarme de lo mío. ¿Por qué? Porque voy con vestiduras de andrajosas, voy sucio, voy mal comido, o sea, y con una educación pésima. No tenemos educación de cielo, tenemos educación de tierra. Sí. Entonces nuestros modos son muy rústicos, nuestro modo de hablar, nuestro lenguaje, todo. Pero el rey está prendado de nosotros. ¿Qué hace el rey? Nos llama y primero nos propone y nos dice, quiero que vivas conmigo. ¿Quieres o no quieres? Si le decimos sí, la siguiente pregunta es, pero te tienes que despojar de lo que traes puesto. Sí. Entonces el alma tendrá que decir, bueno, es que estos mis trapitos me los heredó mi papá. Y ahí empiezan los apegos. Empieza todo aquello que tenemos en nosotros que no nos permite desapegarnos de lo que tenemos, aún a sabiendas de que no son dignos del rey. Aún a sabiendas de que mi modo de comportarme, mi modo de hablar, mi modo de ser en general, no están a la altura del rey. Pero él me quiere poner a su altura y me va a ir dando poco a poco los elementos para llegar a estar con él y luego unirme con él. Realmente esto queda en la libertad del hombre, o sea, cada quien decide si lo quiere o no lo quiere. Pero esto es, a mí me parece algo fantástico. No es un logro de la criatura. No es un llegar a una espiritualidad altísima, a una santidad altísima humana y de ahí brincar a la divina voluntad, sino es a un andrajoso, a un siervo, a alguien que no tiene nada parecido a lo del rey. Sí, yo veo, o sea, como ejemplo, no a un siervo que de repente es adoptado por un padre, sino más bien como si el padre hubiera tenido un hijo y de muy pequeño lo perdió y no lo encuentra. Y este hijo llegó a manos de un ladrón y el ladrón le enseñó todas las cosas del ladrón, a robar y a vivir como vive un ladrón. Y vuelve a encontrar este padre al hijo y lo quiere recuperar y les dice, quítate todo lo que aprendiste. Tiene que reeducarlo, ¿no? Exacto, tiene que reeducarlo. Es un ejemplo bueno y en la actualidad podríamos ponerlo de esta manera. Imaginemos una familia que de repente le roban a un hijo. Sí. Lo que platicábamos hace unos momentos, o sea, le roban a un hijo. Qué sufrimiento tan atroz de los padres de no saber dónde está ese hijo. ¿Qué habrán hecho con él? O sea, lo habrán pervertido, lo habrán usado, lo habrán incluso matado para usar sus órganos, lo tendrán como objeto para placer de determinadas personas. Un sufrimiento tremendo. Y luego algún día lo encuentra, como dices, Alejandro. ¿Qué hace ese padre? Lo recoge, lo ama, y trata de curarlo y trata de llevarlo nuevamente a los modos, a las formas en que se comportaba antes. Lo viste con las vestiduras reales, lo alimenta, lo cura, le da todo el amor, le da todo el poder. Ese hijo se ha salvado, ese hijo volvió otra vez. Hay hijos que no quieren regresar, ¿de acuerdo? Ni modo, el padre se quedará con un sufrimiento tremendo. Sí. Pero el punto de esto de comparación, ese es el vivir en la divina voluntad. Somos el hijo reencontrado. Somos el hijo que ha vuelto otra vez y que el padre amorosísimamente nos acoge y nos quiere llevar a su altura de nuevo. Pero lógico, tenemos muchas cosas que no pertenecen al reino. Sí. Y ahí es el sufrimiento, ahí es el dolor. Bueno, entonces... Porque nos quiere él restituir para lo que fuimos creados. Claro, así es. Entonces quiere volver a darnos todo como nos lo dio al principio, pero que nosotros estemos dispuestos a dejar todo y aceptar lo que nos da. Así es. Dice,
No te asombres si ves que no comprenden. Para entender deberían disponerse al más grande de los sacrificios, cuál es el de no dar vida, aun en las cosas santas, a la propia voluntad. Solo entonces sentirían la posesión de la mía y tocarían con la mano qué significa vivir en mi querer. Tú sé atenta y no te fastidies de las dificultades que te ponen, y yo poco a poco me haré camino para hacer comprender el vivir en mi voluntad. Muy bien. Bueno, pues esta lectura a mí me parece muy, muy instructiva y que nos deja grandes, ¿cómo diríamos?, anhelos de poder llegar, ¿no? Claro. Ujú. Así es, doctor. Bueno, Y pues se acabó el tiempo. exacto, se nos acaba el tiempo. Amigos, realmente no abarcamos nada de lo que deberíamos de haber hablado de esta lectura, pero pues les pedimos que la relean, que la mediten y sobre todo que se analicen a sí mismos si estarían dispuestos a entrar en este, ¿cómo diríamos?, en este reino que Jesús nos propone, ¿no? Claro. Dejar todo para recibir al todo. Así es, Dejar de ser siervos para ser hijos. para ser hijos. Así es. Bueno, Elvi, gracias. Gracias, doctor. Alejandro, muchas gracias. Gracias. Gracias, Y Alex. amigos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, amigos.